Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana volvemos a contar con Cristóbal Matarán, quien es profesor en la Universidad Europea, en la Universidad Francisco Marroquín y también en la Universidad de Las Espérides. Cristóbal es especialista en historia del pensamiento económico y entonces quería invitarle esta semana para hablar de Rothbard, de la figura de Rothbard dentro de la historia del pensamiento económico y de Rothbard como historiador del pensamiento económico. Entonces, la primera pregunta, Cristóbal, que te tengo que hacer es, ¿cuál es el papel de Rothbard en la historia del pensamiento económico? ¿Alguna aportación importante? ¿Es una figura relevante? ¿No hay que estudiarlo? ¿Qué opinas? Bueno, pues buenas tardes, Eduardo. Gracias por invitarme a tu canal primero. Ujú, Sobre Rothbard como dentro del pensamiento económico, hay una característica que sobresale por encima de todos, y es que Rothbard, hombre, no es el primer anarcocapitalista de la historia, pero vamos a decir que es el que le lleva a un plano nuevo, sobre todo dentro de la escuela austríaca. De hecho, yo diría que de una forma tan incisiva y tan revolucionaria que prácticamente todos los austríacos o economistas que son más o menos seguidores de la escuela austríaca mayoritariamente se definen como anarcocapitalistas, es decir, esa idea de que el sector privado puede proveer todos los bienes y servicios sin necesidad de un Estado centralizado, esta visión tan minarquista o liberal clásica que más o menos había hasta Mises y Hayek dentro de la escuela, pues a partir de Rothbard, sobre todo la rama estadounidense, estilo Mises Institute, Hoppe, Block, etcétera, etcétera, pues son anarcocapitalistas. En ese sentido, creo que ahí está su gran aportación dentro de la escuela. Hay muchas otras, por ejemplo, dentro del pensamiento económico, que ahora hablaremos de ello seguro, que tiene su manual, etcétera, el Man Economy and State, tiene muchos textos, por ejemplo, sobre la historia de Estados Unidos en la época tanto colonial como inmediatamente después de la independencia. Estos tomos que se llaman Conceived in Liberty, concebidos en libertad, que hay algunos ya traducidos al español y se van a traducir todos. Entonces, en ese sentido, verdaderamente era un hombre del Renacimiento, porque es que tocaba todos los palos, política, etcétera. Otra cuestión también muy interesante es que Murray Rothbard fue uno de los fundadores del Partido Libertario de Estados Unidos. Por ejemplo, ahora mismo que acabamos de tener elecciones en Estados Unidos, él fue uno de los grandes ponentes porque él estaba muy a favor de la beligerancia, de entrar en política, de luchar, etcétera, etcétera. Hoy en día el Partido Libertario es el tercer gran partido de Estados Unidos, aunque es más normal que rasquen más poder presentándose como republicanos. Entonces, en definitiva, diría que su gran aportación es esa, que fue hacer que la escuela austríaca, entre los años 60, 70 más o menos, pasara a ser totalmente ANCAP. ujú, ujú. Esa es su gran aportación. Sí, estoy en parte de acuerdo en eso, la sistematización del anarcocapitalismo, ¿no? Porque como decías, pues había alguno aquí y allá, pero que nadie lo había sistematizado, por lo menos, desde luego no desde la escuela No con austríaca. su fuerza, ¿Y, claro, claro. y aportaciones económicas, hay alguna destacable, algo que merezca estudiar a Rothbard que digas, oye, más aparte de aquí, si te interesa, mm, pues ya digo, la economía, porque sí que es verdad que lo que él hace es acercar bastante el anarquismo a la economía, ¿no? Da una explicación, pues eso, desde la lógica de la acción humana. Pero más allá de eso, alguien que diga, bueno, anarquía no me interesa. ¿Algo más que interesante de Rothbard? Yo diría que, bueno, él tiene muchos textos, artículos en teoría monetaria, etcétera, etcétera. Para el alumno desea introducirse en la economía por primera vez, Ujú, creo que el Man Economy and State es un buen punto de partida. Me parece que es hombre, hay que leer mucho más, pero bueno, como primera aproximación o fundamentación, creo que está bastante bien. Toda Aunque crítica bueno, hay llega que, hay que profunda. seguir desarrollándolo, ¿no? Hay que seguir. Tiene algunas cuestiones que están demasiado simples, ¿no? Dentro del texto, pero ya te digo, esto es para un alumno que se está iniciando más o menos. Luego, yo diría que a mí personalmente de sus aportaciones, la que más me gusta es el tomo bueno, los dos tomos que tiene sobre pensamiento económico, ¿vale? Porque hace una descripción de la economía preclásica que en la mayoría de manuales, hasta Rothbard, se ignoraban
así completo. Normalmente había algún capítulo que se hablaba de los fisiócratas, algún texto, pues Santo Tomás de Aquino dijo esto sobre la propiedad privada, Jean Buridan dijo esto sobre el interés, poco más. En cambio, con Rothbard sí se empieza a estudiar la economía anterior a la escuela clásica porque hay bastante más pensamiento económico del que parece en esos siglos. Y luego el segundo tomo con la descripción de la escuela clásica. Hay bastantes más libros de estudio de la escuela clásica británica, o incluso a este lado del Canal de la Mancha, sobre todo en Francia. Pero me parece que Rothbard lo explica bastante bien, pues el tema del Bullion Report, la vuelta al oro, los debates de Henry Thornton, etcétera, que normalmente en la mayoría de libros suele ser un capítulo, dos, etcétera, y poco más, y me parece que lo desarrolla bastante bien. Entonces, por mi parte, yo diría que esas son dos aportaciones a tener en cuenta. Tiene muchas más. Por ejemplo, Rothbard tiene el artículo este, lo de New Light in the Prehistorian of Austrian Economics, donde estudia también a los escolásticos del siglo español, que eso también era algo bastante novedoso en su momento por los textos de Grace Hutchinson, de Schumpeter, y entonces parece que da a entender que Rothbard al menos medio podía leer el español y fue a consultar fuentes. Luego se han ido sacando más textos, pero bueno, hay que entender que esto fue hace más de medio siglo. Entonces, ¿merece la pena leer a Rothbard todavía en pleno... Yo creo que sí, yo creo que sí. Es verdad que hay cosas que están ya más en desuso, hay cosas que han salido más adelante. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho de Rothbard, cuando yo repaso de vez en cuando, a lo mejor su manual de pensamiento económico, era la verdadera erudición que tenía este hombre por encontrar autores de que hace 400 años ya dijeron que el tipo de interés, esto y lo otro. Personajes que normalmente no aparecen en ningún manual, lo cual me parece que tiene un mérito tremendo, porque tengamos en cuenta que Rothbard, cuando escribe todo esto sobre pensamiento económico, lo empieza a desarrollar en los años 70, sobre todo en 80 y 90. No existía ni chat GPT, ni inteligencias artificiales, ni nada. Era meterse en la biblioteca y leer y buscar y preguntar, etcétera, etcétera. No, no es con la facilidad que tenemos hoy en día. Oye, que me han dicho que hay un libro de tal autor, a ver si lo pido, si la biblioteca de la universidad me lo consigue, etcétera. En eso, desde luego. Creo que tiene un mérito absolutamente enorme. Ya había un inglés en el año 1700 no sé qué que dijo que antes de Adam Smith que el mercado se autorregulaba y lo dice en tal artículo, en tal panfleto que he encontrado, etcétera, etcétera. Me parece, para los que nos hemos dedicado a buscar cosas así en bibliotecas, etcétera, es para volverse loco. Pero bueno, lo tiene con un libro de más de 1000 páginas. Ujú. Luego, Rothbard se compara mucho con Hayek, los dos, bueno, discípulos de Mises en distintos momentos, pero también por la influencia que han tenido. Yo diría que son de los austriacos con mayor influencia, sobre todo fuera de la escuela austriaca, de los más conocidos, y también los que parece que han creado más escuela, ¿no? Se escucha mucho hablar de hayekianos y rothbardianos. También hay gente que se considera misiana, pero diría que un poco menos que rothbardianos y hayekianos. Sí, ¿Por qué crees sí, que sí, sí. Rothbard y Es Hayek? muy curioso. Hombre, los dos se dedicaron a la academia toda su vida, a la universidad, trabajaron en distintas universidades, pudieron crear escuela, como se suele decir, tener discípulos, ¿de acuerdo? Entonces esto también se nota. Además tienen esa visión sobre el poder estatal. Rothbard es anarquista, Hayek es más de hablar de contrapesos, de medidas, de evolución, de ir viendo qué pasa poco a poco. Rothbard parece más radical en ese sentido, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Por cierto, hay un artículo muy bueno de Peter Boetke, Ujú. que habla de anarquismo hayekiano. Dice que se puede llegar al anarquismo con medidas así de tipo de Hayek, de ir poco a poco, de ir desmantelando el Estado, que es bastante interesante, que se puede leer en el Review of Austrian Economics y que le recomiendo a todo el mundo seguir esa revista, que está bastante bien y además es muy puntera en el ámbito austríaco. Pues yo diría que básicamente es por eso, porque los dos se pudieron dedicar a la academia más o menos fija toda su vida. Claro, con Mises también pasaba, pero el pobre Mises le pilló la guerra de por medio, tuvo que emigrar, empezar de cero, en fin, tuvo una vida bastante más complicada. En cambio, Rothbard vivió pues en Estados Unidos toda su vida
mucho más tranquilamente. La única salvedad, pues es que murió muy joven, ¿no? Sí. Rothbard, si mal no recuerdo, fallece con 65 o 64 años aproximadamente, por ahí debe andar. O sea, él estaba que podía haber vivido pues más tiempo, ¿no? Por ejemplo, era un cuarto de siglo más joven que Hayek, pero luego falleció solo como 3 años después o algo así. Es decir, en ese momento, 3 años después o antes. prácticamente Rothbard murió muy poco después, porque Hayek muere en el año 92, Vale, entonces sí, que vale. es justo después de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Ujú. Y en cambio, Rothbard falleció en el 95, a Sí, comienzos del año 95. Fallecieron ahí en un ínterin muy pequeño, pero ya te digo, Rothbard debía tener unos 60 y pocos años, Rothbard, y Hayek murió con 90. sí, sí, por lo que dices, y también por hacernos una idea. Rothbard es casi de la misma edad que Thomas Sowell. Igual creo que tenía unos Efectivamente. años más, ¿no? Que O que Sowell. Israel Kirchner. O sea, Israel Kirchner, si no me falla la memoria, es del año 30 o 32 y Rothbard era del año 25 o 26. Se llevaban como 4 o 5 años. Es decir, imagínate si Rothbard hubiera vivido 25 años más, pues todo lo que hubiera escrito, todo lo que nos hubiera legado, pues por ejemplo, entre otras cosas, le hubiera dado tiempo a terminar el tercer tomo de su manual de pensamiento económico, ¿no? Que es el que iba a tratar de, que por cierto lo dejó escrito y hay Voy a un hablar de discípulo Menger. suyo, Saler. Sí, iba a empezar justo con el comienzo de la escuela austríaca, que el libro se iba a llamar De Marx a Hayek. Se iba a llegar hasta el Nobel de Hayek en los años 70, más o menos. Iba a ser un siglo, de 1870 a 1970 aproximadamente. Y yo ponía la comparativa con Sowell, que se llevarán tres, cuatro, dos, tres, no lo sé exactamente, pero pocos, pero porque Sowell hasta hace poco estaba todavía publicando libros. O sea que podríamos haber Sí, estado perfectamente en Rothbard hasta hace poco todavía publicando libros, si hubiéramos tenido esa suerte. artículo en donde escribían que Thomas Sowell escribía semanalmente una columna de opinión. No recuerdo exactamente en qué periódico, en Chicago Tribune, no me acuerdo. Entonces lo ha escrito hasta hace 4 o 5 años. Con Mm. 80 años sigue escribiendo. No va a llegar al límite de Ronald Coase. Tú sabes que escribió un libro con Libros 100 sobre años, ¿no? China. Economía, No, el único sobre libro que China, sobre la economía china, ¿no? O sea, increíble. el único libro que escribió, creo, porque el resto fueron recopilaciones de artículos con 101 años, ¿no? Algo así sobre China. Sí, 100 años, algo así, sí, sí. Le picaba. Ronald Coase, que debe ser el único tío que le han dado el premio Nobel sin haber escrito ni un solo libro, solo con haber escrito algunos artículos súper citados, como el del Lighthouse in Economics, pero mira, con escribir poco, otro al que le pasó bastante parecido es al de una mente, el equilibrio de Nash, John Nash, Ah, que por lo visto su tesis doctoral era muy corta y se hizo famoso con 4 definiciones, pero muy útiles en economía, claro. no, sí, lo de Nas no lo sabía, lo de Coase sí, que al final Coase, yo creo que tiene que ser el economista. No sé qué menos ha escrito, o sea, con Nobel que menos haya escrito, que menos haya publicado, pero sí, sobre todo en el momento de escribir o sea, de recibir el Nobel, que todavía no había escrito ese libro sobre China, pero aun contándolo no tiene mucho, ¿no? ¿Existe un Rothbard del 2025 y alguna figura a la que podamos ver y compararla con la de Rothbard? Uf, yo diría que no, porque Rothbard es que tocaba tantos palos, como decía antes, era un hombre del Renacimiento, que es muy difícil encontrar a alguien. Hay algunos que destacan en cierto ámbito. Pues, Ujú, por ejemplo, un discípulo suyo muy directo fue Hans Hermann Hoppe. ujú, ujú, Ahora está renegando ahí de cierto presidente sudamericano, pero bueno, eso es otro tema. ujú. Destaca mucho en filosofía política, ¿no? En esta defensa del anarquismo, etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo, Hoppe no destaca en pensamiento económico o en teoría monetaria. Esos son ámbitos que le quedan muy lejos, ¿no? Hay un discípulo suyo, Joseph Salerno, que está ahí en el Mises Institute, ahí en Estados Unidos, que también tiene muchos artículos sobre pensamiento económico, ¿vale? En ese ámbito.
Luego hay otro que se llama Walter Block, lo conocerás, que ha estudiado, por ejemplo, mucho sobre bienes públicos. Tiene un libro muy interesante sobre privatizaciones de carreteras, ¿vale? Entonces vamos a decir que él es como un gran padre fundador de esa escuela austríaca en Estados Unidos. Bueno, él no es más seguidor de Mises, pero que luego ha engendrado otros discípulos. Que haya uno que reúna tantas características en tantos ámbitos, ahora mismo no hay ninguno. Es verdad que hay muchos buenos, pero en distintos ámbitos. Ujú. Eso lo compartía también un poco con Hayek, ¿no? Hayek también estaba, tocaba todos los palos, incluso abriéndose en parte, bueno, no sé si más, pero en palos distintos que Rothbard, porque también escribió sobre psicología y eso, el del orden sensorial, que también pasaba. O sea, algo hubo ahí en esa generación que parece que se incentivaba el generalismo, no tanto como puede ser ahora el caso. Sí, hoy en día es más. De hecho, eso lo cuenta Rothbard en la introducción, en el prólogo de la edición revisada del Man Economy and State del año 93, cuando dice que la economía ha llegado a un punto de disgregación tan grande que es que no se puede, es difícil encontrar un economista que domine todos los ámbitos, ¿no? Le pasa un poco como a la medicina. Yo soy traumatólogo y me dedico solo a traumatología. O yo soy pediatra, solo pediatra. Yo soy cirujano, yo soy, en fin, lo que ginecólogo, bro, de lo que sea, ¿no? Y me dedico solo a mi campo, disciplina, materia, fin, ¿no? Pues en la economía ha pasado algo parecido, ¿no? Hay algunos de teoría monetaria, hay otros de bienes públicos, bueno, de políticas públicas, hay otros de pensamiento económico, hay otros de, etcétera, que llega a ser un volumen ya tan grande que es muy difícil que una mente, salvo que sea un genio como Rothbard y Hayek, que eran verdaderos genios, pues evidentemente no lo va a abarcar todo. Además es que el tiempo del que disponemos es el primer bien económico, ¿no? Está limitado. Entonces uno tiene que centrar su atención y su estudio y sus aportaciones en algo. Luego puede leer el resto de ámbitos, pues de forma, vamos a decir, accesoria o por entretenimiento, pero es muy difícil encontrar un economista que tenga aportaciones relevantes en teoría monetaria, precios, micro, políticas públicas, historia económica, etcétera, porque es que simplemente no da tiempo, es que no da tiempo, es que es simplemente imposible. Ujú, ujú. Sí, bueno, y ya no solo a leer, sino luego a escribir, que parecía que nadie escribía como Rothbard, ¿no? Por lo que cuentan, fue un autor muy Sí, importante, pero por eso, porque escribía, sí, según tengo entendido, motivado por el odio. El odio era sí. su musa. Bueno, el odio es que es un sentimiento que incentiva al ser humano incluso más que el amor, creo yo. El odio y la venganza es lo que más motiva. De Sí. hecho, Walter Block decía que él había visto a Rothbard escribir 8 páginas en una hora. Ujú, Uf, ujú. no había ni ChatGPT ni ordenadores, que además escribía a máquina, ¿eh? Sí, sí, sí. Rothbard, el manual suyo de pensamiento económico lo escribió totalmente a máquina de escribir, luego se lo pasaba a la secretaria que tenía allí en la facultad para que lo transcribiera y lo revisara, pero así, por ejemplo, Schumpeter, su manual de pensamiento económico, historia del análisis económico, también lo escribió así. Ujú. Era lo normal. No había estos avances tecnológicos, lo cual hacía uno ir bastante más lento. Qué barbaridad, sí. Pero también nos hace pensar en un futuro, en unos años, cómo escribirá la gente, ¿no? Y cómo nos mirarán y dirán, uff, pues tenían con un Con teclado. un chip y lo piensas y automáticamente se va escribiendo ahí en un Word. Eso seguirá existiendo, Word seguro. Sí, eso sí. El problema es como tener un pensamiento intrusivo y de repente escribas una línea que no deberías, pero bueno, no sé eso cómo lo puedes asegurarte qué pensamiento es de todos los que puedes Bueno. tener. Pero sí. Eh, Hay unas aportaciones que a mí me parecen bastante interesantes de Rothbard, de las más importantes diría yo. Una es, creo que es el capítulo 10 en el Main Economy and State, los monopolios, el de los monopolios. A mí me parece una de sus aportaciones más importantes y también la de expandir el cálculo, el análisis del cálculo económico a empresas privadas, ¿no? A explicar por qué hasta las empresas privadas pueden quebrar. ¿Qué importancia crees que tienen estas aportaciones? ¿Crees que han tenido influencia posterior? ¿No? Sí, sí, sí. De hecho, efectivamente, es el capítulo 10 del Man Economy and State donde habla del monopolio y él pues discute las definiciones de monopolio que había hasta ese momento, que era a principios de los años 60.
Dice, claro, la mayoría de manuales lo que hacen es tomar una fotografía, es un análisis muy estático, muy neoclásico, porque para él los neoclásicos son lo peor del mundo, ¿no? Eh, Y dice, nosotros miramos, decimos mono en griego uno, polein vender. Entonces, un vendedor. Y en el momento en el que miremos un mercado en el que solo haya un vendedor, decimos monopolio. Y él Ujú, dice, bueno, primero los monopolios puros, puros, puros son más raros. Es decir, siempre va a haber cierta posibilidad de bienes sustitutivos más cerca, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto también hay que mirarlo caso por caso. Él lo que hace es mirar esa película, ese fotograma, aplicar ese análisis que es más austríaco y decir, no, un monopolio es cuando existen barreras de entrada o de salida que impiden la competencia libre en cualquier mercado. Oiga, que es que en este barrio o en este pueblo solo hay un cine, por ejemplo. Este empresario tiene el monopolio del cine. Bueno, ¿puede cualquier persona abrir otro cine? Sí. Entonces, no hay monopolio del cine. Simplemente es que no hay mercado suficientemente profundo. A lo ujú. mejor la gente se puede ir al lo de al lado o tampoco, también, fíjate además cómo el progreso tecnológico va cambiando la competencia. Pues de ir al cine, a la gente le gusta ver la película en el Netflix o en lo que Sí, sí. sea, ¿no? En la plataforma que sea. Es- Eso por un lado. Aprender con Rothbard, eso es, que hay que mirar el ámbito geográfico, pero también el servicio, ¿no? Que igual tienes, Sí, como decías, un servicio muy parecido. Igual no tienes cine, pero tienes Netflix. Entonces, pues bueno, claro. yo iría Pues ahí. venga, pues es que a mí no me gusta ir al cine porque es invierno, porque llueve, porque hace frío, porque no me apetece ir hasta allí. Me quedo en mi sofá, me quedo en mi casa, ceno tranquilo, me pongo la película, si quiero la paro, me voy al baño, me voy a cenar, luego la sigo viendo, en fin, etcétera, etcétera, que eso también es otro servicio. Es decir, ya la propia definición de mercado o de bien ya da mucho debate, ¿no? Ya da para sí, ¿no? En fin, no existen, como lo dice Rothbard, no existen los monopolios puros, puros, puros. Son complicados imaginar alguno, ¿de acuerdo? Incluso siempre se le puede dar una vuelta, es como sacar el foco, verlo desde un poco más afuera y se puede estudiar. Ujú, Luego la segunda contribución, la que decías, la del cálculo económico, esa también es muy interesante porque indirectamente, esto lo desarrolla también en el Manual de Pensamiento Económico, es una crítica enorme al proceso de centralización marxista, ¿no? Los marxistas, Marx decía que cada vez las empresas, las grandes corporaciones iban a ser más grandes ujú, porque iban a absorber al pequeño y poco a poco iban creciendo hasta que llegara el colapso del capitalismo, ¿no? Que eso se derrumbara por sus concentraciones internas y como un castillo de naipes y entonces emergería el socialismo como algo nuevo, la dialéctica hegeliana, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Obviamente. Claro, esto Rothbard también lo que hace es aplicar el análisis este más austríaco, más de ver la película entera, no ver solo una fotografía y dice, no, no se trata de que la empresa grande se coma a la pequeña, que lo hemos oído muchas veces en multitud de películas, de series. El pez grande se come al pequeño. No es tan fácil, porque es que no es un pez grande contra un pez pequeño, es un pez grande contra cientos o miles de peces pequeños. Entonces, los peces pequeños son mucho más versátiles, se pueden adaptar más rápidamente al mercado, mientras que las empresas grandes se van convirtiendo en pesos muertos, les cuesta más moverse. Esto también se habla mucho en temas de empresa, etcétera, ciclo de vida del producto, ciclo de vida de la empresa, ¿no? Que a veces son periodos más largos, más pequeños, pero que llega un momento que tocan un pico y parece que empiezan a caer, ¿no? Porque les surgen competidores que son mejores. Yo recuerdo cuando era niño las fotografías, las carretes Kodak, ¿no? En todos los barrios, en todos los pueblos había revelados de Kodak y parecía que Kodak era imbatible. Bueno, pues llegaron los móviles y los teléfonos y las cámaras y se acabó el Kodak y ya está, y Kodak ya no existe. Bueno, creo que ahora fabrican papel o yo qué sé. Es decir, el propio proceso de mercado puede ir acabando con esto, ¿no? Dime. No, no, iba a decir que cámaras desechables todavía fabrican y que no, no que Sí, probablemente alguna.
no es, Ya no es ha quedado ya como algo de reliquia o para fotógrafos profesionales, etcétera, gente que le gusta revelar de vez en cuando, pero vamos, comparado con antes, que te ibas de vacaciones, volvías, llevabas el carrete a la tienda y al día siguiente volvías a por el revelado. En fin, esto evidentemente, pues ha quedado en nada. Ujú. Sí, 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 totalmente. O sea, lo de la concentración de empresas, como dices, y es eso, y son cosas que, tanto lo del monopolio como lo del análisis del cálculo económico, que también lo sufren las empresas, son cosas bastante intuitivas, ¿no? Que cuando se las hablas a Rothbard dices, ¿en serio no había nadie que lo dijera antes? Que intuyo que tú que estudias y estás especializado en eso, en historia del pensamiento económico, te pasará más de una vez que dices, uy, esto es la aportación suya, no lo había dicho nadie antes. Igual un poco en retrospectiva te sorprende, ¿no? No sé si a ti también te pasa. Sí, sí. Además, Rothbard tenía una característica y es que escribía muy fácil. Ujú, ujú. Se le nota que era un chico de, creo que era de Queens, de Nueva York, ¿no? ¿Seguro? O de, me Sí. parece que era de Queens o de Brooklyn. Me parece que de Queens, en barrio así normal, hijo de migrantes polacos, era de origen judío, que habían venido huyendo de la Revolución Rusa, su familia, se había sentado en Nueva York, estudió mucho. Por cierto, Rothbard estudió matemáticas, por cierto, su grado era en matemáticas y luego quería hacer el doctorado en filosofía, pero acabó en economía por apuntarse al seminario de Mises. Fue ahí una de estas casualidades de la vida, pero él originariamente no estaba llamado a ser historiador ni nada de esto. Ujú. Entonces, Rothbard escribe muy bien. Uno lee un capítulo suyo de su manual de pensamiento económico, pues mira, me quiero enterar de David Ricardo. Y uno se puede leer manuales que son cosas complicadísimas, yo, por ejemplo, hace poco me leí el de Mark Bloch, que fue marxista y se murió siendo austríaco, hay que leerlo varias veces porque es muy complicado, es esta cosa tan oscura. En cambio, uno se lee a Rothbard y la cosa va mucho más fluida, va fácil y te lo explica y que uno lo entienda perfectamente, etcétera, etcétera. Eso es otra de las, creo que es otra de las cualidades por las que Rothbard suele atraer tanto, porque lo explica todo muy sencillo, muy fácil, elimina la paja, por así decirlo. Es decir, cuando uno va a teorizar sobre pensamiento económico, lo que tiene que hacer es tal libro de tal autor que eran 300 páginas, resumirlo en 30. Y lo básico, lo que ha dicho aquí, habla de esto, ta, 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 que uno cuando vaya a leer el libro no le haga lo recuerde rápidamente. Y en eso Rothbard era un maestro absoluto totalmente. Fuera de sus dos libros sobre historia del pensamiento económico, ¿cuál dirías que es, o cuál sería la obra que más recomendarías de Rothbard? ¿Qué dirías, oye, ¿quieres leer algo de Rothbard? Léete esto. Hombre, el Man Economy and State está bien porque es un compendio de su visión de la economía. Es verdad que es muy simplificada, ¿vale? Es una cosa muy ultra básica. Ese estaría por un lado. Yo hace ya unos años empecé a leer, pero lo tengo pendiente, leerme todos los tomos de Conceived in Liberty, concebido en libertad, porque hace unos años, no mucho, salió, si mal no recuerdo, el quinto tomo, que era también otro que Rothbard se había dejado casi terminado, no se había llegado a publicar después de su muerte, pero bueno, se publicó hace unos años. Ujú. Em, y aplica esa visión del Estado como enemigo a la independencia de Estados Unidos. Es decir, es para destruir mitos, porque normalmente uno se ve la película, ¿qué te digo yo? El Patriota de Mel Gibson, ¿no? Ve la película del Patriota y entonces un tío en Estados Unidos, pues le encanta esa película porque se ve a un tío en Estados Unidos, luchamos contra la tiranía, el rey de Inglaterra, nuestra nación naciente, etcétera, etcétera. Bueno, vale. El problema es lo que vino después, y eso Rothbard lo cuenta muy bien, y es que George Washington, su primer gobierno, luego empezó a poner aranceles exactamente igual como había intentado poner el rey de Inglaterra, ahora que están en Estados Unidos esto con el tema de los aranceles de Colombia, ¿no? De si le pongo a México, si le pongo a Canadá, etcétera, etcétera. Me parece que ayer hubo una guerra comercial con Colombia que duró como 8 horas, ¿no? Sí. Eso debe haber sido la guerra comercial más rápida de la historia. O sea, una cosa, y en Twitter, Ujú. pagada por Elon Musk, lo mejor. Entonces, esa visión de
los revolucionarios estadounidenses de Norteamérica eran lo mejor del mundo porque luchaban por la libertad. Pero Rothbard, espérate un momento, que esto está más complicado de lo que parece, ¿vale? Él, por ejemplo, dice que la figura de Thomas Jefferson la ensalza bastante más, ¿vale? La ve más, más productiva. Por ejemplo, ahí está lo que en Estados Unidos se llama la Declaración de Derechos, ¿no? Las 10 primeras enmiendas de la Constitución que son de, que son de Jefferson, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de armas, el derecho a no ser registrado, el debido proceso, etcétera. Eso, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos original no estaba. Está gracias a Jefferson, ¿de acuerdo? Me parece interesante y relevante marcar esto. Entonces, esas de Conceived in Liberty, concebido en libertad, yo les recomendaría a la gente que se lo lea, que algunas ya han sido traducidas al español. Me parece que el quinto tomo todavía no estaba en español, pero iba a salir saldrá en breve. Yo no sabía que había nadie traducido de esas obras al español, la verdad. Sí, sí, hay algunos que ya se empezaron a traducir, sí, sí, en español, sí. Y eso, bueno, hay un hay un hombre, chaval, no sé cuántos años tiene, pero un hombre, Paul, se me ha olvidado el nombre, pero igual tú sabes quién es, que está haciendo un gran trabajo haciendo eso, redescubriendo las obras de Rothbard, sacando los manuscritos, escribiendo libros, es decir, se han publicado un par de libros póstumos de Rothbard por eso. ¿Sabes de quién hablo? Se me ha olvidado su nombre. Ay, pues ahora, sé Algo que, por así. ejemplo, Joseph Salerno Ujú, tenía sus manuscritos del tercer tomo de Pensamiento Económico, ujú, que a ver si los publicaba, porque por lo visto Rothbard dejó ya estructurado el libro, los capítulos, de qué se iba a hablar en cada caso, dejó algunas partes escritas, otras faltaban, y parecía que tenía el encargo del Mises Institute de completarlo, pero bueno, eso está ahí en un stand-by eterno, ¿no? Sé que Rothbard también era un poco caótico, iba saltando de temas, no seguía así. Era, en ese sentido, como Hayek era la noche y el día, ¿no? Hayek era más metódico, más... Hayek se sentaba y para escribir un párrafo echaba una mañana entera. En cambio, Rothbard era hasta el final, ¿no? En ese sentido, Hayek se sentaba y meditaba y pensaba, tal, y Rothbard era más un hombre de acción, más estilo estadounidense, ¿no? ujú. Pues sí, no sé quién es, no me acuerdo, pero hay alguien en el Mises, eso, que se están encargando, sé que el Mises está trabajando en ello, en terminar de recopilar manuscritos y publicar. Luego, uno de los libros que has mencionado ya, ¿no? El de Historia, una perspectiva austriaca del pensamiento económico. Y aquí ya te quería preguntar por eso, por la labor de Rothbard como historiador del pensamiento económico. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que hizo un buen trabajo? ¿Crees que era un buen historiador del pensamiento económico o no? A ver, él tiene una ventaja muy buena, que es esa que dije antes, que es la de rescatar autores que no conoce ni en su casa, porque eso es realmente complicado. Buscar gente, parece que está ya todo dicho, ¿no? Buscar gente antigua, que eso hay que meterse en los archivos, leer y buscar, etcétera, hasta que aparece un nombre. ¿Alguien que escribió algo sobre el tipo de interés en la Edad Media? Pues parece que no, pero había muchos monjes escolásticos, etcétera, que tienen varios escritos. Luego otra cosa, esto ya depende mucho, porque Rothbard cuando escribe no es imparcial. O sea, él no ni lo pretendía, ni lo buscaba, ni le gustaba. Es Ujú, decir, si un autor daba una idea que a él le parecía bien, él decía que estaba bien. Y si tal autor se equivocaba y estaba mal, él lo decía. Es decir, no. Si queremos buscar a lo mejor como un manual de pensamiento económico que sea un poco más tranquilo, vamos a decir sopesado, intermedio, vamos a intentar no emitir juicios de valor, vamos a presentarlo de forma totalmente aséptica, con Rothbard que se olvide. O sea, Rothbard desde un primer momento, él es austríaco, es muy tomista, defensor del derecho natural. ujú, Y al que le guste bien y al que no, que arre, así de claro. Entonces, él pues, por ejemplo, cuando empieza hablando de los griegos, luego se mete con Roma, luego llega a la Edad Media cristiana, luego, por ejemplo, cuando llega a los temas de la Reforma protestante,
él básicamente a los protestantes los pone a parir, o sea, los pone totalmente, pues que los llama que son muy estatistas, que son racionalistas extremos, que son muy planificadores y defiende mucho el mundo católico o el pensamiento católico, dice que es más espontáneo, que es más favorable a la libertad de empresa, etcétera, etcétera. Y Rothbard eso, ya te digo que a lo largo de la novela va diciendo, este aquí se equivoca, este está bien, este está mal, esto se enlaza, esto tal, esto no, esto sí. Y aquí ya depende de la visión de cada uno. Si a uno le gusta o comparte más o menos su ideología, pues lo va a compartir. Si no, va a haber algunos párrafos que le chirríen un poco. O pues yo no estoy totalmente de acuerdo con la visión naturalista de Rothbard, podemos decir, y a lo mejor cuando tal autor dice algo, pues Rothbard entonces lo critica o lo ensalza y a mí no me parece bien o no me parece malo. Ya te digo, uno cuando lee a Rothbard no se queda indiferente. En ese sentido sí engancha. Es como un novelista de estos de bestseller, estilo El Código Da Vinci o algo así, ¿no? No es del todo malo, pero cuando uno lo lee tiene que saber dónde se mete. Ujú. Puede que sea uno de los motivos por los que Rothbard parece tener tantos enemigos, incluso dentro de la escuela austriaca. Parece muy renegado por algunos austriacos o libertarios o gente que a primera vista pensarías que no, que deberían admirarle, que debería gustarle su esto. Igual es por esto, por lo poco moderado que era. Es verdad, es que Rothbard era o blanco o negro. O Ujú, sea, no hay tonalidad de grises o esto puede estar. No, 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 él era muy taxativo. Es ujú, verdad que Rothbard luego no era un tipo ni rencoroso, ni nada de eso, de tener enemigos declarados, ni cosas así, ¿eh? O sea, de hecho, allí en el Mises Institute, que tienen incluso manuscritos suyos, pues por ejemplo, Hayek le mandaba sus libros. ujú, Por ejemplo, el de Derecho, Legislación y Libertad, se ve Rothbard como tomó notas, en fin, y corregía y aportaba lo que pudiera, que en ese sentido no pensemos que era un sectario ni nada de eso, pero que él tenía su visión y la defendía, vamos, se le pusiera quien se le pusiera por delante, o sea, nada de, no era un tío de medias tintas en ese sentido, nada. ujú. ¿Recomiendas su libro para estudiar historia del pensamiento económico? Sí, pero, a ver, tiene un problema. Ujú, Y es que, como te digo, solo llega hasta finales del siglo XIX. vale. Entonces, yo, por ejemplo, leo muchos manuales de pensamiento económico, también por mis clases y voy preparando. Hay muchísimos, de hecho, cada año suele aparecer uno nuevo, o cada 2 años aparece alguno nuevo. Entonces, yo creo que está bien y lo mejor que tiene es que al final de cada uno de los dos tomos viene un ensayo bibliográfico que está muy bien Ujú, porque a uno le sirve para sacar más textos. Pues yo ujú, qué sé, a mí me interesa el tema de los fisiócratas. Pues uno se va al final y le pone una lista de 10, 20 o 30 estudios y artículos y libros, ¿verdad?, sobre los fisiócratas. Entonces, si yo quiero especializarme o profundizar en un tema, puedo ir ahí. O sobre la controversia del Bullion Report, pues te da una lista que eso es muy de agradecer. No es la típica bibliografía fría que te viene al final de cada libro, ¿no? Que te pone ahí una lista de dónde se han sacado los textos y fin de la historia, ¿no? No, no. Rothbard además te explica, pues mire, para el lector desea profundizar en esto, tiene esto, aquí tiene otro, tal, este libro, pero este está en inglés, este está en alemán, este está, no sé. Más es otra cosa que da la sensación de que Rothbard podía al menos leer en varios idiomas, ¿eh? Al menos leerlos. ujú. Luego, no a lo mejor hablarlos, pero que por lo menos da la sensación de que por lo menos el español, el alemán, tal, por lo menos entenderlo, porque en esa época no habría también tantas traducciones como hoy en día, obviamente, obviamente. Rothbard, creo que en estos volúmenes, ya no me acuerdo dónde lo leí, pero creo que aquí, decía que lo mejor de Marx es que no era keynesiano. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Claro, uno se queda con las ganas de que Rothbard explicara la escuela keynesiana Ujú, ujú, y no la explicó porque es que se murió el pobre hombre.
Entonces, claro, por ejemplo, los dos capítulos en los que Rothbard explica a Marx, o la economía marxista, porque también habla de los orígenes de Marx, de otros socialismos además del marxismo, etcétera. Para mí esos posiblemente sean los dos mejores de la obra, ¿eh? Además es que uno lo lee porque el marxismo suele ser oscuro, puede parecer muy complejo, que es difícil de entender. Y Rothbard ya te digo que es una maravilla, porque es que en 20 páginas te lo explica perfectamente. Y esto viene de aquí, esto de tal, esto, alineación, dialéctica, centralización, empobrecimiento de la clase obrera, te pone 4 páginas de cada cosa y uno cuando lo lee dice, ah, ahora lo he entendido. No Ujú, le queda esa sensación de, madre mía, qué cosa más complicada, que esto no lo entiendo, que esto está muy enrevesado, estos filósofos, que unos sí, que otros no, que se dicen entre ellos, que parece que uno tiene que estar toda la vida hasta que consiga entender a uno. No, no, esto, Rothbard en ese sentido lo pulveriza en un visto y no visto. ujú, Entonces yo diría que como manual o así para empezar a adentrarse en el pensamiento económico está bien. Y luego lo que también puede ir descubriendo es que hay textos de pensamiento económico, pero que son mucho más especializados. Pues hay algunos textos que sean solo de la escuela clásica o solo yo qué sé, de la escuela austríaca o solo de la escuela marxista, etcétera, etcétera. En ese sentido creo que hay bastante más para luego profundizar que el punto de partida que ofrece Rothbard, que ya te digo, es para un curso muy básico. ujú. ¿Qué te parece la opinión? Porque lo vamos a leer en el club de lectura, ¿no? Aquí en la UFM. El de Hellbronner, el de los filósofos terrenales. ¿Qué opinión te merece este libro? También de historia del pensamiento económico. Sí, está también bien. Ujú, Bueno, no, es un poco más enrevesado que el de Rothbard, pero bueno, yo creo que es un nivel un poquito más, profundiza un poquitito más, ¿vale? Creo que es bueno para... Ahí me parece que ya se presume que el lector tiene un punto más, no tampoco una locura, pero bueno, para seguir en ese camino. ujú. Aunque comparándolo con el de Rothbard, la imagen es un poco la inversa, ¿no? De lo que aprendemos con el de Rothbard. Con el de Rothbard aprendemos que hay 100.000 nombres en la historia del pensamiento económico y aquí Heilbronner nos dice, no, no, hay creo que 7. Hay 7 nombres y son estos. Y la historia del pensamiento económico son estos 7 nombres. Y Rothbard te dice, no, no, a ver, tienes desde Ahí, Platón hasta a Genofonte, pasando por la sí, escuela sí, sí, de sí. Salamanca. Que te da una idea un poco diferente, ¿no? Ah, Es un choque de visión claro, a la hora de ver la historia del claro. pensamiento económico. No, no sé qué opinas. Es un poco como hay otro libro muy bueno eh, por ejemplo, el de Carlos Rodríguez Brown, ¿no? Grandes economistas. Y son 10. Ya Ujú, está. ujú, Te da 10 desde Adam Smith, Ricardo, sale Menger, por ejemplo. Claro, a ti te pueden dar Menger, pero claro, luego uno ve que la escuela austríaca tiene muchísimos más dentro y que hay debates dentro de las escuelas, etcétera, etcétera. Tú te puedes leer, por ejemplo, el de, ¿qué te digo yo? El de Adrián Rabier, lecturas de pensamiento económico, claro, y también son muy pocos. Ya depende del tiempo con el que tenga el lector, ¿no? Si es una sí, persona claro. que simplemente pues le interesan estos temas y le gusta leer, pues está bien, ¿no? Puede ir cada vez complicándolo más, ¿no? El Dime. autor y el escritor también. Entonces, a Sí, mí. claro, claro, efectivamente, porque claro, yo puedo ser ¿qué te digo yo? Un historiador del pensamiento económico y a lo mejor me especializo solo en la escuela clásica. Ujú, Pues ujú, claro, si yo me tiro 35 años de mi vida leyendo solo clásicos, pues evidentemente el grado de profundidad al que puedo llegar es muy grande, porque solo me dedico a 100 años de pensamiento económico. ujú, Claro, si yo ahora me quiero leer todo el pensamiento económico desde la antigua Grecia hasta el siglo XX, el dicho que dice en español, que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pues claro, no voy a llegar evidentemente al mismo nivel de profundidad. Entonces, por eso digo que los ensayos bibliográficos y todo eso están muy bien, porque te pueden ir orientando para luego seguir más en un aspecto. ujú. Sí, pero tú puedes hacer como tú mismo hiciste, del que luego te quería preguntar, en tu libro, el de
el de la Escuela Austriaca de Madrid, ¿no? Tú ya te centras el campo y no intentas abarcarlo todo, decir que toda la economía es eso, sino dices, oye, me voy Claro. a centrar aquí en esos autores. Pero digo, la Sí, filosofía detrás de Heilbronner es la contraria a la de Rothbard. Heilbronner es, ¿no? sí. Eso es todo lo que tienes que saber. Que decir, aunque le hubieran dado más tiempo a Heilbronner, hubiera profundizado Él más. dice que nada, No creo que hubiera añadido más autores. Creo nada. la idea de que el pensamiento detrás de, mira, esto es todo lo que te hace falta. Mientras que con Sí. Rothbard es, no, no. O sea, es que, para empezar, las ideas se repiten y hay ideas que tú ves Mm. en Ricardo, pero es que ya te venían desde hace siglos. Es un poco Sí, sí, la sí. idea de que no hay grandes caras en la economía, sino que ha sido una ciencia gradual. Sí, es verdad. Además, como decían los griegos, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Es solo que se van redescubriendo, aparece en un sitio la idea, luego aparece en otro siglo en otro lado, vas viendo, en fin, etcétera. Sí, efectivamente. Y ahora que he mencionado el libro, el último libro, bueno, yo creo que es el único libro que has publicado, ¿no? Yo me he leído el paper, me leí el paper hace años y Sí. la vez que te entrevisté te pregunto, ahora que me he leído el paper, ¿me debería leer el libro? ¿Qué nuevo hay ahí? ¿Qué aportación has hecho en el Hombre, libro? sobre todo que el libro está bastante más desarrollado, obviamente, obviamente. Y sobre todo una cosa que no se cuenta en el paper, nada, Ujú, yo diría sobre todo los dos primeros capítulos, pero sobre todo el primero, que es pues qué es una escuela de economía o qué es una escuela de pensamiento, qué características tiene. Intento demostrar que la Escuela Austríaca de Madrid cumple esos requisitos, cumple esas características. Claro, en el paper directamente se da por supuesto y dice, no, esto es una escuela y empezamos a citar autores, obras e ideas, ¿no? El caso en la tesis uno evidentemente todas las tesis tienen siempre un primer capítulo que es objeto de estudio, justificación, por qué lo haces y qué pretendes conseguir. ujú. Y eso pues evidentemente eso está en la tesis y luego el capítulo uno del libro, pero claro, en el paper tienes que ir mucho más al Claro, meollo. o sea que me lo debería de leer, vale, genial, Yo me te lo, mando una copia. me lo apunto para leérmelo y para que la gente lo vea, ¿no? También otra gente como yo que haya dicho, bueno, ya me he leído el paper, me leo el libro, pues eh, Es como ver el tráiler y luego la película. si me ha gustado el tráiler, pues veo la película. Claro. Y ahora tuvieras que escribir otro libro, pero sobre los que tú creas que son los economistas que más han aportado, y tuvieras que elegir, pues, ¿cómo hace Hilbroner? ¿Siete, ocho? ¿A cuáles elegirías? Sí, a ver, una idea que podía tener en el futuro que espero desarrollar en el tiempo, me gustaría, por ejemplo, escribir algún curso de pensamiento económico. Tú sabes que yo imparto la materia y entonces creo que se podría resumir en 10, por ejemplo, ¿no? Porque claro, hay manuales, los manuales son muy extensos, los manuales están bien. Me gustaría que hubiera un libro que combine teoría y lecturas, que muchas veces están separados. Las teorías vienen por un lado, las lecturas suelen venir por otro. Que sea un libro académico para clase en el sentido de que venga con actividades, con lecturas, como te digo, con test, etcétera. Creo que eso se podría reunir en un único manual para decirle a un alumno de primero del grado de economía, oye, tú que te inicias en el mundo de la economía, te tienes que leer esto, tienes que hacerte este curso que son 10 unidades, 10 lecturas muy rápidas, muy simples y en 4 meses vas a adquirir los conocimientos ultra básicos. Ujú. Evidentemente luego hay mucho más, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, ese es un proyecto que tengo así a futuro, a ver si lo puedo ir desarrollando. ¿Y a qué 10 incluirías? ¿O a Y, uno que tengas en pues mente? vamos a ver, yo incluiría, por ejemplo, se podría incluir alguno de los escolásticos, para empezar por ello, por razones obvias, ¿no? O se podría incluir una unidad sobre la escolástica, pues Juan de Mariana, ¿no? Ahí es que normalmente más que economistas son filósofos que tienen ciertos pensamientos o ideas económicas, podríamos decir. Sobre la escuela clásica, yo creo que el trío relevante es Mill, Ricardo, Mill. Hay muchos más, por ejemplo, Henry Thornton.
Thomas Robert Malthus, por ejemplo, incluso el padre de John Stuart Mill, James Mill, es otro que se me ocurre. Se me ocurren los clásicos del otro lado del Canal de la Mancha, como Jean-Baptiste Say, por ejemplo, o Bastiat, pero bueno, estos serían los tres más relevantes. Luego, otro autor, por ejemplo, que no es exactamente un economista clásico, aunque tiene muchos rasgos, yo creo que en teoría económica sobre todo, que es Karl Marx, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? Después de Karl Marx podríamos seguir con la revolución marginalista, el trío relevante Gibbons, Menger, Walras, ya llevaríamos 8. Y luego, por añadir algunos más, claro, es que con 10 pues yo le añadiría, por ejemplo, a Alfred Marshall, me parece muy relevante. Creo que se podría añadir también a Pigou. Ujú, Creo que también debería aparecer Keynes, ¿no? Y así más del siglo XX, pues yo incluiría, por ejemplo, a Hayek, que me parece que es un Nobel y es un... Aunque Hayek, yo digo que más que economista, es más de las ciencias sociales en general, ¿no? Porque él también escribió sobre derecho. En fin, me parece un tío que rebasa mucho la economía, es un genio absoluto. Y, por ejemplo, yo, por ejemplo, incluiría a alguien de la escuela de Chicago, por ejemplo, a Milton Friedman o a George Stigler, ¿no? Aunque ahí, más que hablar de Friedman solo, es que hubo tantos en la escuela de Chicago, por ejemplo, incluso Thomas Sowell hoy en día, que sigue vivo, que yo creo que está ahí un poco entre Chicago y muy hayekiano él tiene ahí una lectura muy hayekiana que se puede sacar de él, porque bueno, entre otras cosas, él fue alumno de Hayek, ¿no? Ahí en Chicago y creo que en algún texto suyo lo sigue. Pero bueno, esto uno se pone a hacer la lista y es que es, cuesta hasta hacer descartes. Esto es como el seleccionador nacional, ¿no? Cuando tiene que ir a un mundial. sí, no, al final solo 10 sin duda es difícil. Ya me estaba costando, ¿no? Yo ya estaba haciendo a la vez en mi cabeza y digo, "Uf, está difícil, está difícil". Eh, Genial. Gustavo, como sabes, hacia el final de las entrevistas siempre hay dos preguntas que hago. Y una es si nos puedes recomendar 5 libros. 5 libros, pues bien sea de Rothbard, de la escuela austríaca, de historia del pensamiento Sí. económico. Si quieres, te recuerdo los que recomendaste la última vez, no sé si te acuerdas. O si quieres ver Uf, recomendando y te digo si ya están en repes. vale. Pues, por ejemplo, un manual de pensamiento económico que no es de un autor austríaco, pero a mí me pareció que trataba la escuela austríaca con cierta justicia, es el de Roncaglia, Alessandro Roncaglia, que es un economista italiano. Él tiene dos libros de pensamiento económico. El primero se llama La riqueza de las ideas, que claramente es un homenaje a Adam Smith, ¿no? A la riqueza de las naciones. Y el segundo, que es más del siglo XX, que se titula La era de la disgregación. Ajá, Está bastante bien. vale. Luego hubo otro Y yo este lo de conozco porque pensamiento. hicisteis, no sé si Sí, organizado por ti o tú asistías o no, pero sé que el Juan de Mariana hizo sí, uno de sus seminarios en Ávila, sí, por en eso. Ávila. Fue del primer tomo, del de la riqueza de las Sí, 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 ideas. sí, lo sé. Vicente Moreno, que en aquel momento mi compañero de... Sí, estaba por allí, sí, sí. Entonces sé que se lo estaba leyendo y lo conocí el libro Sí, por eso. por él, sí. Hay otro de pensamiento económico del siglo XX que me recomendó José Ignacio del Castillo hace ya años y me gustó bastante, de Lawrence White, Larry White, que es otro economista austríaco, ¿no? Es maestro de Selgin, ¿no? Ujú, Que se titula The Clash of Economics Ideas, el choque de las ideas económicas. Ese está en español, ¿vale? Y me gustó también mucho porque lo hace por décadas, por países y me pareció muy, muy interesante. De vez en cuando inserta algún pequeño apéndice, o pues, si se quiere decir nota al pie, pues claro, para explicarte quién fue Adam Smith, ¿no? Porque es obvio que te lo tiene que contar, ¿no? O ujú, quién fue Marshall, pero ya te digo, este es solo del siglo XX y este me gustó bastante, además es finito y se lee bastante bien. ujú. Mm, ¿Alguno más que te pueda recomendar? Pues, por ejemplo, hay otro manual de pensamiento económico de Anderson y Colander.
estos son dos autores más neoclásicos y se titula así, Historia del Pensamiento Económico. Este está bien porque también es muy sencillito, viene además como con ejercicios para hacer al final. Lo que pasa es que casi todo lo que se centra es en pensamiento económico de siglos XIX y XX. Es decir, lo que es preclásico pasa muy rápido sobre el tema, sobre Fisiócratas, Escolástico ni los menciona, etcétera. Entonces, bueno, tiene ahí en fin, yo diría un pequeño gran fallo, pero bueno. Hay algún otro, por ejemplo, el que me estoy leyendo ya aquí ahora mismo, que se llama Historia de la Teoría Económica de su método, de Robert Ekelund y Robert Hebert. Historia de la teoría económica y de su método. Y este me he enterado porque me lo dijo José Carlos Rodríguez hace poco, Ujú. que era el manual que utilizaba Pedro Schwartz en sus clases en la Complutense en los años 90. O sea, yo lo empecé a leer porque León Gómez Rivas, mi compañero de despacho, lo tenía allí en el despacho y bueno, yo vivimos en una especie de comuna de libros, básicamente son todos suyos y yo los cojo cuando me da la gana. Entonces, bueno, los tenemos ahí en comunal, ¿no? Y este me ha gustado bastante porque es que además tiene dos capítulos sobre la escuela austríaca. Eso es raro. Encontrarlo en un libro que te Sí, toque dos, y además un libro que es de principios de los 90 te habla primero de Menger, von Baber, tal, y luego te habla de Hayek, Mises, así a partir de la segunda mitad del siglo XX, o sea que es relativamente extraño. ujú. Sí, no, Eh, con esto ya llevaría cinco, si mal no recuerdo, ¿no? Los dos de sí, Roncaglia, el de Lawrence White, sí, ya llevas las 5. sí, sí, Y ahora, Cristóbal, si pudieras tener una conversación con cualquier persona sí, de la historia, ¿con quién sería? sí. Hombre, yo hablaría con muchísima gente de la historia, pero supongo que a lo mejor te lo habrán dicho. Pues si pudiera elegir uno, por raro que fuera, ¿cuál es el personaje histórico más importante de la historia de la humanidad y que más ha cambiado de la historia de la humanidad? Pues, por ejemplo, ¿en qué año estamos? En el año 2025, pero el año 2025, ¿después de quién? Pues después de Cristo, ¿no? Entonces, hablar con Jesús de Nazaret creo que sería un puntazo tremendo, ¿no? Sí, alguna vez me han dicho esa. Sí. Genial. Y ahora, digo, si la gente quisiera saber más de ti, le ha gustado lo que ha escuchado, si quiere seguir escuchándote, leerte, seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Pues mira, aunque tengo Twitter, que es @cmatarán, aunque eso es más para la actualidad, Ujú, eh, yo las cuestiones académicas, congresos a los que voy, artículos, que me sigan en LinkedIn, porque además lo tengo ahí todo colgado, tengo los artículos, tengo las conferencias, lo voy ordenando todo, o sea que ahí me pueden buscar muy sencillo, ujú, ¿vale? Me pueden escribir y lo que quieran, ¿vale? Y, y como te digo también en el Juan de Mariana, porque desde hace un año y un poco que me fichó José Carlos Rodríguez, pues escribo un comentario, me dejan escribir ahí un comentario todos los meses y ese siempre lo escribo sobre actualidad. Ese no es del pensamiento económico de Aristófanes ni nada de esto, ¿vale? Eso es de cosas de ahora. Hablo de España y de Argentina, sobre todo. España, Argentina y a veces de Estados Unidos, ¿vale? Es- bueno, por ejemplo, hoy estamos a lunes, perdón, me parece que el miércoles sale mi próximo comentario, ¿vale? ujú, Que lo he escrito sobre Elon Musk y la polémica esta de las bandas de asiáticos, como las llaman en Reino Unido, ¿no? Que son de pakistaníes. Bueno, entonces si la gente quiere ahí, tienen todos mis artículos más antiguos, comentarios. Es un comentario aproximadamente de unas 1000 palabras sobre algún tema de actualidad del último mes. ujú. Entonces ahí encantado de que nos leamos. Estupendo. Pues genial. Cristóbal, con esto hemos terminado. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado la Pues entrevista nada, a y ti. vuelvas pronto al canal. Sí, nada, nos vemos por la UFM, por las Hespérides, ¿vale? Ahí donde Bueno, por sea, la por el Juan experiencia de sería María. visita online como mucho, pero bueno, Online. nos vemos por la página Bueno, web. al menos no, al menos nosotros estamos en Madrid, que eso ayuda bastante. A la hora de vernos todo eso, estamos en la misma ciudad al menos. Sí, bueno. Grande, pero bueno, menos en la misma. Para eventos, no hay- Pues nada, Cristóbal. Muchas gracias por tu Nada, tiempo y un placer, Eduardo. Hasta luego, hasta luego.